Dios es absolutamente justo, totalmente justo, imparcialmente justo, es equitativo. No hay variaciones en Él. Y Él posee un equilibrio entre todos sus atributos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios entonces es el único que es justo y recto. Por tanto, Él califica para ser juez. ¿Se entiende hasta ahí? Ningún otro califica para ser juez. Pero nuestra naturaleza, nuestra tendencia natural es convertirnos no solamente en jueces, sino en verdugos de los demás. Es verdad que no tenemos que aprobar ni estar de acuerdo con la conducta de las personas, pero eso no nos da la facultad a nosotros de convertirnos en sus verdugos. Tenemos que esperar en la misericordia de Dios. Si Dios fuese, piensen esto, si Dios fuese solamente justo y recto, todos nosotros estaríamos en graves problemas. ¿Quién se anima a decir que hoy estaría con vida? Si Dios actuase en justicia, con la rectitud, con lo correcto que es, ¿qué sería lo justo para cada uno de nosotros? Todos nosotros pasaríamos la eternidad en el infierno, pagando por nuestros pecados, que es exactamente lo que todos merecemos. Pero qué bueno que Dios también es misericordioso y te dio un día más de ignorancia, un día más de vida. Y en su misericordia pasa por alto los pecados y la ignorancia de la gente. Como dice Salmo 103:8 en adelante, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y nosotros tenemos que ir cultivando esto en nuestras vidas. La justicia, pero también la misericordia. Ser lentos para juzgar, ser grandes en misericordia. Miren lo que dice el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué leímos recién? Que Dios es justo y recto y que no hay ninguna iniquidad en Él. Él tiene el derecho, no solamente por crearnos, sino tiene la autoridad moral para destruirnos. Pero Él no lo hizo, porque Él es misericordioso. Es para que le alabemos. Su bondad, dice la Escritura, que nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, el hecho de que Él me perdona cada día, el hecho que Él me ama, el hecho que Él me cobija, el hecho que Él me levanta, me guía ¿a qué? A Él, me atrae hacia Él, me conquista. No puedo enojarme con alguien que realmente es justo, que realmente me ama y busca mi mejor o lo mejor para mí. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, pero nosotros sí somos así. Nosotros solamente actuamos en base a lo que la otra persona es. Y eso no tiene que ser así. Yo tengo que actuar en base a principios, en base a lo que yo soy, porque lo que yo hago no está condicionado a lo que el otro es. Yo lo que hago porque yo soy así. No es que el otro se merece palo y por eso no, palo, eso le voy a dar. No, de ninguna manera. Dios quiere que también nosotros seamos misericordiosos. Dios quiere que nosotros también actuemos en gracia. Dios, que tiene todo el derecho, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre alguien. ¿Sobre quién dice? Es importante. Sobre los que le temen. Esto es verdad y es una realidad sobre los que le temen a Dios. Sin embargo, todavía hoy hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios también es amor, es justo, recto, es misericordioso y es amor. Y tiene entre todas esas cosas.
Primera Juan 4:10. En esto consiste el amor. Aquí está el amor y no hay otro. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Hasta dónde llega? Dimensionen por favor lo que Dios ha hecho por nosotros, siendo justo, siendo recto, siendo que merecemos la condenación. Él actuó en misericordia y otra vez en su amor ha enviado a su único Hijo para morir en lugar de personas injustas, en lugar de personas malas, en lugar de personas que se atribuyen el papel de Dios, que viven como quieren vivir, que juzgan, que se piensan o creen que son más que los demás. Dios envió a su Hijo en propiciación. La palabra propiciación significa aplacar la ira de alguien por medio de una ofrenda. Dios mismo se entregó a sí mismo para aplacar su ira, para rescatarnos a nosotros, duros de servir, incircuncisos de corazón, malos, terriblemente malos y egoístas. Si Dios hizo eso por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer con los demás? El que experimentó el amor de Dios en su vida y el que experimenta cada día el perdón de Dios, ¿no va a extender también la misericordia hacia los demás? ¿No va a tratar de ser comprensivos? ¿No le va a doler igual en su corazón la actitud de las personas? Claro que le va a doler. Si bien es cierto, Dios no tiene los sentimientos que nosotros tenemos, pero podemos decir que a Dios le pesa y les duele cuando nosotros pecamos contra Él. A la gente le gusta el hecho que Dios sea amor, que Dios sea misericordia, pero jamás le gusta el hecho que pecamos contra Él. A la gente le gusta el hecho que Dios sea amor, que Dios sea misericordia, pero jamás le gusta el hecho que Dios actúe en justicia. Y Dios va a actuar perfectamente en cada quien conforme a su sabiduría. Como dijimos, si Dios actuase en justicia hoy, ¿qué sería de nosotros? Entonces, Dios es justo. Y la Biblia habla que Dios es perfectamente y absolutamente justo. Ahora, la palabra justo, en relación con el creyente, a lo largo de la Biblia, utiliza varias acepciones, pero nosotros vamos a fijarnos en un caso específico, si no, no terminaríamos hoy. Dice 2 Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Si bien él vivía en medio de toda esa perversión, nunca le dejó de escandalizar esas cosas. En cierta manera, escandalizado por los horrores que hacen hoy día. La palabra justo que utiliza ahí es dikaios, que significa recto en carácter o acto, pero también implica el ser inocente y santo. En este caso, directamente por el contexto, nosotros sabemos que Dios igual dice que Lot era justo y recto en carácter. Él no aprobaba la conducta de esa gente, pero Lot igual tenía, ¿qué cosa? Pecados. Era imperfecto. Desde la antigüedad esta palabra era aplicada a personas observantes de costumbre, reglas y derecho, pero especialmente en cumplimiento de los deberes hacia los dioses y hombres, de cosas que se ajustan a derecho. Se utilizaba en el mundo de los creyentes y en el mundo de los paganos. Una persona justa y en el mundo de los paganos. Una persona justa en todos los tiempos, hasta el día de hoy, es una persona que es relativamente correcta y que se ajusta a las buenas costumbres. Pregunto yo, ¿somos rectos nosotros? ¿Tenemos una conducta equitativa? ¿O somos embusteros, mentirosos, ladrones? Vamos a abrir Génesis capítulo 38. Y esto es muy, pero muy interesante. Voy a abrir acá también, para aquellos que no vean bien. Dios hace un paréntesis en medio de lo que venía contándonos en Génesis y hace un gran paréntesis y parece que no tiene nada que ver con la historia. Pero registra esto. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Primer punto.
se apartó del lugar de donde tenía que estar. Vamos a estar viendo entre líneas las cosas. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Primer error fatal de Judá. Abraham había dado instrucciones precisas a su siervo que no tome hijas de los cananeos. Y así cada persona, pero Judá viene y va y toma una mujer de los cananeos. En aquel entonces los cananeos ya estaban pervertidos. La tierra Canaán es donde se encuentra hoy Israel. Y vio allí Judá entonces la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. ¡Qué felicidad! Encontró la mujer de su vida, y tuvo 2 hijos varones. Para el varón es muy especial tener hijos varones. Yo sé que las niñas también, pero es muy especial tener hijos varones. Y volvió a concebir. Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. ¿Sabe por qué digo que era muy especial también en ese entonces? Porque tenían descendencia. Cuanto más hijos varones, más descendencia tenía una tribu. ¿O no? Y estaba en Kevit cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Tamar figura del Señor Jesucristo. Para hacer un paréntesis, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde que Judá tomó por mujer a la cananea y después del tiempo que vinieron sus otros hijos y luego cuando Judá toma mujer para uno de sus hijos? La vida transcurría bien. Parece que no hubo problemas por su pecado. Parece que estaba todo viento en popa. Espectacular su vida. Tenía ovejas, tenía una tribu, él era patriarca, tenía 3 hijos varones. Seguro que tenía hijas también, pero no se menciona acá, porque no es el objetivo nada más. Pasó el tiempo, él iba prosperando, iba teniendo su vida, sin problema. Pero dice el versículo 7, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida Jehová. Dios le mató. ¿Y saben para qué se escribió? Y le quitó la vida Jehová. Dios le mató. ¿Y saben para qué se escribió esto? Para que temamos. Para que veamos la bondad de Dios, pero también que veamos la severidad de Él. Como dije, tanto amamos la misericordia de Dios, el amor de Dios, las bondades de Dios. Pero para nosotros su justicia no es una bondad. Dios en su justicia, porque es justo, le quitó la vida al primogénito de Judá. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto era una costumbre en aquel tiempo, que si tu hermano fallece y vos sos su pariente más próximo, lógicamente sos soltero, tenés que tomarle a su... Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que había hecho, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. El último hijo que le quedaba a Judá era chiquitito. Y le dice a su nuera, anda a la casa de tu papá, espera que mi hijo crezca y vamos a hacer conforme a la costumbre.
¿Era importante para Judá la descendencia, sí o no? Claro que era importante. Sumamente importante era para él eso. Y él estaba enfocado en eso. Entonces, quédate viuda, Tamar, hasta que crezca mi hijo y vamos a hacer descendencia. ¿Y su nuera qué hizo? Fue y esperó. Fue y esperó. Tamar podía hacer cualquier cosa. Ya se le murieron 2 maridos. Pero murieron 2 maridos. Pero ella decidió esperar conforme a la costumbre establecida. ¿Se entiende? Se sujetaba. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Se quedó viudo Judá ahora. Ya murieron sus hijos, no sabemos si murió porque Dios le mató también. Pero hasta ahora vimos que Dios le mató a 2 hijos suyos. Y no iba tan bien las cosas como era antes. ¿Será que Judá cambió su actitud? Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la esposa de Judá. Después Judá se consoló. Sufrió, evidentemente sufrió. Y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces le avisaron, está viniendo. ¿Qué ella estaba haciendo? Estaba esperando que crezca su hijo. Y evidentemente ya pasó mucho tiempo. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Tamar, una mujer honorable que ya sufrió mucho, estaba esperando por Sela, guardando la costumbre. No había hombres lindos en Canaán. No habrían solteros allí, mejor que los hijos de Judá. ¿Por qué ella tendría que esperar que crezca alguien mucho menor que ella? Porque la diferencia de edad es notable aquí, ¿o no? Ella se podía casar con quien quería, pero ella decidió esperar. Pero acá, en esta parte, en su desesperación, Tamar se va a equivocar. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, se arrebozó, se puso a la entrada de maíz junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora darme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? Por llegarte a mí. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, la moneda de cambio en aquel entonces. Y ella dijo, dame una prenda hasta que me lo envíes. Evidentemente era costumbre esto, según el análisis histórico-cultural. En esas fiestas paganas se hacían cultos idolátricos y era normal que en esas fechas las rameras salgan al camino por la cantidad de gente que venían y por supuesto había mucho trago y todas las cosas que hoy hay. Era una fiesta idólatra pagana, lo más probable. Y por supuesto había prostitutas por el camino. Yo te enviaré del ganado un cabrito entonces, ya está, oíma, por una cabra. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá, como buen ciudadano, envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, otro bandido, el adulamita. Y Judá envió entonces el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no lo halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? No había vergüenza.
¿Dónde está la ramera junto al camino? Acá no hubo ninguna ramera. Sabían perfectamente. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también sabían perfectamente. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no está ninguna ramera. O sea, todos sabían, una práctica normal. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Y acá viene la parte. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Estaba embarazada. Todos, hasta el bandido de la Dulamita, ¡qué vergüenza! Todos se pusieron como jueces, hipócritas. A cada uno 3 meses le dijeron, tu nuera ha fornicado, ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Sacadla y sea quemada. No tenía que ser quemado Judá también. Pero ella, así como dice José, con el rey David pasó lo mismo. ¿Se acuerdan, verdad? Lo de Natán, ya que mencionó José. ¿Se acuerdan de Natán, verdad? Venía una pobre, el tal es digno de muerte, que muera. Ese sos vos, le dijo. Por eso, hermanos queridos, cuidado cuando juzguemos. Háganme acordar a mí también cuando yo me pongo nervioso y quiero juzgarle a alguien. Yo no soy mejor que nadie. Nosotros no somos mejores. Cuidado con tu boca, porque con la misma vara que mediste te va a ser medido. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde vos estarías? ¿Dónde yo estaría? Cuidado. No seamos como Judá. No seamos como él. No seamos como él. Ustedes piensan que Dios va a pasar por alto. Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más le conoció. Tamar se equivocó, pero en su desesperación, por querer levantar una descendencia como tiene que ser, se equivocó. Podemos aprender de ambas partes. Tamar figura en la genealogía de Cristo. No solamente ella, es mencionada también Rahab la ramera. Es mencionada también Betsabé. La misericordia de Dios. La misericordia de nuestro Dios. Más justa es ella que yo. ¿Será que nosotros somos más justos que Judá? En el Nuevo Testamento denota rectitud y un estado de ser recto. Un estado de ser recto. De conducta recta. Sea que se juzgue en base a normas divinas, humanas, de lo que es recto. Cristo crecía en sabiduría y en gracia delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cómo dice? Frente a los dos. Nosotros también, Dios nos permita ser conocidos por nuestra rectitud. ¿Quién es justo según la Biblia? Dios nos permita ser conocidos por nuestra rectitud. ¿Quién es justo según la Biblia? ¿No hay justo ni aún uno? Y ustedes saben que Dios puede venir a juicio con cada ser humano, con aquellos que se quieran justificar. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y usa la misma palabra que usó de Lot. No hay inocente. En este versículo es literalmente, no hay inocente ni aún uno. Todos fueron examinados por Dios. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron. Todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No importa lo que hagas.
Delante de Dios no hay excepción de personas. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No olvidemos de la gloria de Dios. Pero el 24, para no olvidarnos, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, la palabra justificados es siendo declarados rectos. Yo fui declarado por un juez recto. El juez me había declarado a mí culpable, como Judá. Pero ahora el juez dice, me declara recto gratis. Mediante, por medio, por intervención, por el mediador que es Cristo Jesús. Y 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué dice después? El justo, singular, uno, ningún otro. Él es el justo, vos injusto, yo inútil, yo gusano, yo polvo, yo nada, me dice la Biblia. Ese soy yo. Tampoco no tengo que creerme menos que eso, porque no me puedo ir más abajo. Si ya no soy nada, más abajo no me puedo ir, hasta ahí nomás. Pero dice, el justo Jesús, el único que fue declarado justo en todo el sentido de la palabra, fue Jesús. Todos los otros, cuando aparece en la Biblia que eran justos delante de Dios, son personas imperfectas que procuraban portarse bien. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por mí, el justo por vos, darnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En la justificación, como habíamos estudiado en veces pasadas, dijimos que Dios actúa como juez. Dios es el juez justo sobre toda la tierra y ya declaró culpable a todos. Dios ya dio la sentencia sobre todo ser humano. Todos bajo pecado, separados de la gloria de Dios. La única manera de revertir esta sentencia es por medio de un sustituto establecido por Dios y destinado desde antes de la creación. Como dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estudiamos que esta palabra quitar era muy importante. Airo, alzar, cargar, llevar cargando. Llevó sobre sí el pecado del mundo. Él justo. Era inocente. Dios que creó por vos, por mí y por todos aquellos que crean. El cual no hizo pecado, dice Pedro en 2:22, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Para qué murió Cristo por vos? Para ser declarado justo, gratuitamente, pero también para vivir a la justicia. La justificación habíamos determinado y habíamos dicho que es el acto judicial de Dios, por el que en virtud de la obra de Cristo, Dios te declara justo. ¿A quién? ¿A qué clase de pecador? Aquel que está unido por fe a Él, por obra del Espíritu Santo. Por haber Dios como juez imputado la justicia de Cristo al pecador, pero mis culpas a Cristo. Él cargó con mis pecados. Y Dios, la sentencia de mi pecado, le dio a Cristo, y la sentencia de su justicia me dio a mí. Soy declarado inocente, pero ahí todavía no soy justo. Soy declarado inocente. A partir de ahora, pero ahí todavía no soy justo. Soy declarado inocente. A partir de ahora, voy a ver si soy justo. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a saber si esto pasó en mi vida? Voy a empezar a practicar la justicia.
porque ya puedo. La prueba de que fui justificado es que yo a partir de ahora empiezo a practicar la justicia. Entonces, en la justificación Dios cambia mi posición legal de culpable a inocente. Pero en la santificación Dios cambia mi interior. A partir de allí, el creyente que fue justificado practicará la justicia y va a tener una santificación progresiva. Nunca sobre esta tierra la perfección. Pero en Cristo ya somos perfectos. Pero vamos camino a aquella perfección, cuando sea la glorificación. Es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Se entiende, verdad que sí? Se entiende mejor cuando se explica así. El que no practica justicia no es de Él. Fuimos renacidos para practicar justicia. 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Miren, por ejemplo, en el ámbito laboral, Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que, por causa del Señor, en el Señor, podemos practicar la justicia, porque fuimos libertados de la esclavitud del pecado para practicar la justicia. Justo, o una persona justa entonces, se refiere a una persona justificada por gracia, cuyos actos y pensamientos se enfocan a cumplir sus deberes hacia Dios y como consecuencia directa hacia los hombres, y también de cosas que se ajustan a derecho. No es perfección. Y ahora sí podemos responder, ¿quién es justo según la Biblia? Tenemos la respuesta precisa. ¿Verdad que sí? No queda duda. En primer lugar, tuve que haber sido justificado en mis pecados, ser declarado inocente por Dios, y a partir de allí empiezo a practicar la justicia. Eso va a tener galardones. La Escritura hace mención de justos. O en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero llegado a su tiempo, en el versículo 13, Lucas 1 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Este será grande delante de Dios. Sufrieron mucho, padecieron, pero el final de ellos, glorioso, sublime, tesoros en los cielos. Nadie le va a poder robar eso. El ser justo no te exime de las aflicciones. Las aflicciones vendrán. El hecho de practicar la justicia no te va a dejar libre de eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, yo he vencido al mundo. Aflicción, estrechez, presión, angustia. Pero confíen, nuestro Señor venció. Así que nosotros estamos preparados para una vida venidera, donde mora la justicia, donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde no va a haber tristezas. Vamos a enfocarnos allá, porque ya tenemos la santificación. Ahora tenemos como fin la vida eterna. La meta trazada real, hermanos, es allá. Hubo en tierra de un varón llamado Job, este era perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y pobre de Job. Que Dios le tuvo que afligir hasta lo sumo para que reconozca que no era inocente. Cualquiera podía pensar que un ejemplo de arrepentimiento tenía que ser Judá, o tiene que ser David, o tiene que ser el rey Acaz o Jezabel, pero Job, el libro de Job te enseña sobre el arrepentimiento. Sos justo. Job era más justo que vos. Y Dios le tuvo que humillar hasta que reconozca que él tenía que arrepentirse.
porque se justificaba a sí mismo. Hasta que él no reconoció que no era nadie y que solamente Dios era justo y santo, él no pudo aprender más de Dios. De oídas te conocí, pero ahora me arrepiento en polvo. Hermanos míos, dice Santiago, tomad como ejemplo de aflicción, cosa que no vas a pasar nunca, y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Bienaventurados que sufren y no da gusto. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dijo luego Jehová a Noé, por ejemplo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí, en medio de toda esta generación perdida. Joven fui, dice Salmos 37:25, y me puse viejo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Capaz Dios no te haga rico, no te dé muchas cosas, pero Dios nunca va a permitir que vos mendigues pan. Si sos justo, Dios te va a dar la salida. Y capaz Dios te aflija con hambre. Capaz Dios te aflija. Decido si sos justo. No te va a desamparar. Que me desampare todos. Que me desamparen mis padres, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis parientes, la sociedad. Pero que no me desampare Dios. Porque Él es la fuente de todo. Salmos 37:37. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Qué te está diciendo? Mírale a él. Por más que sea afligido, va a haber un final feliz para él. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Proverbios 18:10. 22. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová a él. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué más? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 20:7. La oración eficaz ¿de quién? Del justo. Puede mucho. No lo puede todo, pero puede mucho.